Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 10 de enero les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana conoceremos el trabajo que el Ministerio de Obras Públicas ha realizado en estos primeros meses de gestión y los proyectos que tiene programados para este año. Hay obras de gran magnitud que están en ejecución, como el bypass en la carretera hacia el Puerto de la Libertad, que se ejecuta en parte con los fondos Yucatán y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Además, hablaremos de la construcción del bypass en San Miguel, que inició en septiembre pasado, luego de presentar retrasos en la anterior gestión gubernamental. Vamos a preguntar también por los planes de obras públicas para ordenar el tránsito vial y mejorar el transporte público del país. En este sentido, 57 diputados aprobaron a finales de año extender 6 meses más la compensación o subsidio a los empresarios del transporte por un monto que alcanza casi los 50 millones de dólares en el presupuesto para este año. De estos y otros temas relacionados hablaremos esta mañana. Comenzamos. Ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana y damos la bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, está con nosotros. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días, Wendy. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos van a ver por medio de redes sociales o por medio de la televisión. Un saludo. Muchas gracias. Bien, les invito de hecho a que participen desde ya en las redes sociales. Estamos en las diferentes cuentas que aparecen en pantalla. Nos encuentra en Twitter como República 33 TV. También nos puede enviar mensajes a través de WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook, República TV 33, y nos encuentra en la página web www.canal33.tv. Ministro, como primera vez que viene a este espacio hay mucho que preguntarle. Yo sé que tienen mucho trabajo, muchas obras que han estado ejecutando desde la pasada gestión, algunas que se mantienen, otras que tienen también en proyectos nuevos, pero me gustaría comenzar con un breve balance en estos 7 meses de gestión del Ministerio de Obras Públicas y me explicara 2 o 3 obras o trabajos que ustedes han realizado que puedan destacar en este tiempo. Sí, bueno, nosotros desde que entramos al Ministerio de Obras Públicas iniciamos con un proceso de licitación de mezcla asfáltica. Esta la hicimos por medio de Volpros. Prácticamente lo iniciamos desde el mes de junio para poder hacer diferentes calles y rehabilitar ciertas carreteras necesarias para nuestro país. Con esto nosotros dimos inicio a diferentes proyectos nuevos, ¿no? Porque a pesar que partíamos, digamos, de un presupuesto que ya estaba aprobado por la administración anterior, nosotros con este proceso de licitación que hicimos, asignamos fondos para hacer nuevos proyectos. Entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer diferentes calles, por ejemplo en la San Pedro, en la Gloria, en la Lincoln. También trabajamos en la comunidad de Manuel. Hemos hecho otras calles como por ejemplo trabajamos en la playa El Cuco, por ejemplo, y el Esterón, que hace poco ya la terminamos, 2.2 kilómetros, que va a mejorar toda la conectividad de ese sector y el turismo. También trabajamos en otro tipo de sectores. Nosotros hemos calculado en promedio la cantidad de obras que hemos realizado solo en pavimentación de calles y en promedio por mes estamos haciendo 100 proyectos. 100 proyectos. 100 proyectos. Y si lo comparamos con lo que se estaba haciendo antes, incluso ya contabilizando meses de campaña, porque normalmente cuando había campaña política era donde más obras se estaban haciendo. Entonces se estaban haciendo 20. Entonces nosotros estamos haciendo prácticamente 5 veces más solo en pavimentación de calles. ¿Hablamos de obras grandes, pequeñas o...? Estas son obras de vías no pavimentadas, por ejemplo 3, 4 kilómetros de calles que por años no se habían sido atendidas, pero que nosotros estamos reduciendo esa mora vial que tiene nuestro país, principalmente en vías no pavimentadas. Con Fovial trabajamos cerca de 6.000 kilómetros, obviamente no la rehabilitación total de 6.000 kilómetros, pero sí en algunos puntos bacheos y en otra rehabilitación. Por ejemplo, te puedo decir el kilo 5 a La Achadura. Todos los años el kilo 5 a La Achadura se estaba rehabilitando cerca de 5 kilómetros por año, 5 kilómetros por año. Y la carretera tiene 43 kilómetros. Entonces, en 8 años se iba a terminar de rehabilitar toda la carretera.
Y toda la gente nos decía, bueno, nunca terminan, nunca terminan. Y eso desde que iniciamos. De hecho, una de las cosas con las que nos topamos es que querían hacer incluso un paro de transporte de carga, porque le habían pedido a la administración anterior todos los años y no se había hecho nada. Nosotros licitamos 20 kilómetros, hicimos una reasignación, vimos los proyectos que teníamos por medio de Fovial y priorizamos ciertos proyectos estratégicos que podíamos hacer, y uno fue la rehabilitación del Kilo 5 a La Echadura, que ya lo estamos ejecutando, ya estamos en el proceso de rehabilitación, que son 20 kilómetros los que vamos a hacer ahorita, y este año vamos a licitar el resto de kilómetros porque no nos alcanzaba todo el presupuesto del año pasado. ¿De dónde se obtuvieron los recursos? Porque entiendo que no se contemplaban estos proyectos en el presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto de la gestión anterior. Lo que pasa es que en Fovial normalmente partir de los fondos que tenés de la gasolina, sí, claro, que pueden ser variables en el año, de hecho recaudamos más ingresos por medio de Fovial. También adicional el tema de las multas, porque todas las multas de tráfico que se colocan actualmente también son fondos que se le asignan a Fovial. Entonces, con estos ingresos, normalmente lo que se adjudica principalmente son ciertos proyectos para diferentes zonas en todo el país, para estar rehabilitando, para hacer bacheos, para hacer intervenciones principalmente cuando hay temporales o cuando hay una catástrofe natural. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos los días de lluvia, intervenimos por medio de Fovial, por medio de estas empresas que ya tienen un contrato a inicios de año normalmente, porque ahí es donde se adjudica. Ya estaban contratados cierto monto, pero teníamos un fondo de cerca de 20 millones de dólares disponibles para poder hacer diferentes proyectos. Ahí fue donde nosotros priorizamos, por ejemplo, el Kilo 5 a La Echadura. Estamos haciendo también de Santa Isabel Izhuatán a Sonsonate, que es otra rehabilitación. Esas son 16 kilómetros. También licitamos de Comalapa al Puerto de la Libertad, que esa es otra rehabilitación que vamos a hacer con Fovial. El puente sobre el río Huastena, que es el que se está trabajando con Fovial, los estribos, en la construcción de los estribos en este momento, también lo licitamos y fue parte de esos fondos que teníamos, de esos 20 millones de dólares con los que partimos. Entonces ahí hicimos esos proyectos. Adicional, otra cantidad de proyectos que iniciamos, el periférico Gerardo Barrios. Que ya vamos a hablar de esos en detalle. La continuidad del bypass, entre otro tipo de proyectos. Sí. Ministro, ¿de cuánto es la mora vial que se tiene actualmente? Le pregunto esto porque en la gestión pasada el anterior ministro de Obras Públicas manejaba un dato de 1.500 kilómetros. Sí, lo que pasa es que la mora vial depende de cómo lo veas. La mora vial normalmente anda cerca de 3.000 kilómetros. Lo que pasa es que hay una parte que es vías no pavimentadas y es otra parte que es vías pavimentadas a las que no se le ha dado mantenimiento por año. Entonces, más o menos 1.500 kilómetros anda la mora vial de vías pavimentadas que no se le ha dado mantenimiento. Y el resto son vías no pavimentadas que por algún motivo, principalmente por temas de presupuesto, no se da una rehabilitación adecuada. Nosotros lo que estamos haciendo con todas esas vías, al menos estamos haciendo bacheos. Por ejemplo, una de las que por años no había sido intervenida es justamente una de las carreteras, el kilómetro 125, que nos conecta justamente en Sensuntepeque, y que ha sido una carretera que por años no se le había dado mantenimiento. A ver, con los fondos que obtiene el Fovial a través del gravamen que se hace a los combustibles, entiendo que no se alcanza a cubrir, digamos, todas las necesidades para hacer obras de rehabilitación. En la anterior gestión se habló de un estudio realizado por el gobierno en el marco de Fomilenio 2, donde proponían aumentar de 27 centavos y llevarlo hasta 47 por galón de combustible, algo que después pues no caminó esta propuesta. ¿Se plantea algo en ese sentido para esta administración? Sí, nosotros no estamos pensando aumentar. De hecho, eso lo hemos descartado. Yo creo que hay otras formas que se pueden recaudar fondos, como por ejemplo cobrarle impuestos a los que tienen más. Por ejemplo, hay una evasión fiscal alta que creo que hay que combatirla y el Ministerio de Hacienda está trabajando en ese tema. Pero hay propuestas en concreto en ese sentido para poder obtener fondos específicos y Fovial pueda tener mayores recursos. Sí, de hecho hay un plan con todo ese tema. Hemos hablado con el Ministro de Hacienda y lo principal es combatir la evasión y la elusión fiscal, que de ahí podemos recolectar millones de dólares para poder ejecutar proyectos no solo en el Ministerio de Obras Públicas, sino que también en otras carteras de Estado. Entonces, más que incrementar un impuesto, porque al final va a ser cargado a la población, lo que podemos hacer es
cobrarles a los que por años no han estado pagando, como el tema también de las multas que nosotros colocamos. Lastimosamente la ley protege a veces a los empresarios en el tema del transporte colectivo. Nosotros colocamos diferentes multas y a veces no se pagan, porque normalmente se le ponen al transportista como tal y no al empresario del transporte colectivo. Entonces, sucede que en diferentes inspecciones que hacemos, ya el transportista no tiene licencia, justamente porque ya tiene 10, 20, 30 esquelas que le hemos colocado. Entonces, y que viene desde hace años y que no se pagan, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ministro, hablar de combate a la evasión y elusión fiscal es algo que hemos venido escuchando también en las anteriores gestiones. La idea es presentar un proyecto concreto y hay que tomar en cuenta que debe pasar por la Asamblea Legislativa, quien al final son los diputados los que tienen que aprobar un proyecto como tal. Sí, sí, así es, y el ministro de Hacienda está trabajando en ese tema. Yo creo que algo que nos ha caracterizado a nosotros, a nuestra gestión, es que ahora las cosas sí se hacen. Antes solo se decían, mire, vamos a hacer esto, les vamos a hacer un puente, pero al final no les hacían el puente, pues, o les decían, mire, vamos a hacer este u otro proyecto, y al final no lo hacían. Entonces, una de las diferencias principales que yo considero de la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele es que las cosas no solo se prometen, como prometían el bypass de San Miguel, por ejemplo, que llegaron alcaldes, diputados, hasta el ex vicepresidente de la República llegó a prometer el bypass de San Miguel y al final no está. Ahora que nosotros llegamos al gobierno lo licitamos y iniciamos con el proceso constructivo. Entonces, esa es la principal diferencia. Igual lo mismo va a pasar con la evasión y elusión fiscal, y yo estoy más que seguro que así va a ser, porque nosotros no solo los prometemos, no solo decimos que vamos a hacer las cosas, sino que de verdad las estamos haciendo. Vamos a hacer una pausa y de hecho vamos a regresar con esa obra del bypass de San Miguel. No nos cambie. Estamos de regreso esta mañana conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, cuando son las 6 de la mañana con 48 minutos. Ministro, le preguntaba yo antes de ir a la pausa sobre la obra del bypass en San Miguel, una construcción que se viene escuchando de este proyecto desde hace muchísimo tiempo, y que entiendo que en diciembre ustedes iniciaron ya el proceso de licitación que dura aproximadamente 3 meses. ¿En qué momento, en qué punto se encuentra ahorita la construcción de esta obra? Sí, bueno, con el periférico Gerardo Barrios, bypass de San Miguel, nosotros iniciamos la primera licitación porque este proyecto se divide en 4 paquetes. El paquete 1, que es una ampliación de 3.6 kilómetros, que es desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo. Es una ampliación a 4 carriles, incluye 3 pasarelas, drenajes, aceras, entre otro tipo de obras, 2 intercambiadores. Entonces, esta obra nosotros ya la licitamos, que es el primer paquete. Iniciamos la construcción ya en el mes de septiembre, en los primeros 100 días pusimos la primera piedra, y es lo que ya pueden ver todas las personas en el oriente del país, que ya estamos construyendo. Pero digamos, el paquete 2, paquete 3 y paquete 4, que conllevaba la construcción de 2 puentes y aperturas de carreteras, no habíamos recibido en ese momento nosotros todavía el diseño. Es hasta cerca del mes de octubre que nosotros recibimos el diseño total de la obra, de los demás paquetes, y ahí nosotros hicimos ciertas observaciones, lo revisamos, incluimos ciclovía, porque ya la obra va a llevar también ciclovía en los 21 kilómetros que se van a construir del periférico Gerardo Barrios. Y ahí nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta es que uno de los paquetes queda desfinanciado, y queda desfinanciado porque la obra, al final el préstamo fue de 122.5 millones de dólares aproximadamente, y el resto son derechos de vías, al final suman 160 millones de dólares. Pero en el 2009 se hizo un diseño conceptual de estimaciones de costo para solicitar el préstamo, prácticamente hace 10 años. Luego en 2014 se aprueba el préstamo, pero la obra no se ejecutó, pasaron cerca de 5 años y no licitaron el diseño, no continuaron con el proyecto como tal, solo tenían el diseño conceptual, pero a pesar de eso solicitaron el préstamo, les aprobaron el préstamo, licitan hasta 2017 el diseño, porque hasta 2017 se licitó,
Luego, en 2018 entregan solo una parte del diseño, que es lo que nosotros ya licitamos en este 2019, pero el préstamo se negoció en yenes, que ese es uno de los problemas que tuvo. Entonces, solo con el cambio, con la devaluación de la moneda, son 9 millones de dólares los que se han perdido. Y, por ejemplo, no contemplaba también, ya al tener el diseño como tal, no contemplaba ciertos accesos para las comunidades, los intercambiadores que se habían colocado en el año 2009, ya hace años, no reunían ni tan siquiera requisitos técnicos de construcción. Por ejemplo, una rastra no podría pasar por ese intercambiador, incluso no contemplaba algunos pasos elevados que va a contribuir con el tema del tráfico. Entonces ya el tráfico promedio diario que se ha proyectado en esa zona ya requiere otro tipo de obra, no solo hacer un redondel, por ejemplo, sí, sino que aquí estamos contemplando pasos elevados. ¿Y esta parte que está desfinanciada, de cuánto es el monto? El monto que está desfinanciado es de cerca de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿Y qué proponen ustedes para poder obtener esos recursos? Nosotros ahorita lo que estamos viendo es un refinanciamiento con JICA. JICA ofrece tasas de interés bastante atractivas. De hecho, anda cerca del 0.6% lo que nos han ofrecido. Y este mes nos vamos a reunir con la cooperación. De hecho, la próxima semana ya vienen acá al país personas de Japón para poder reunirnos y poder ver este tema del refinanciamiento. Pero lastimosamente el paquete 3, que es una apertura de carretera desde Hato Nuevo hasta llegar a la autopista El Papalón, es la que se encuentra desfinanciada porque la administración anterior estimó costos de 2009. Eso, de 2009 a la fecha, ya los costos también son totalmente diferentes. Se negoció en yenes. La obra no tenía el diseño que reuniera los requisitos constructivos, acceso a las comunidades, entre otro tipo de cosas, para poderla ejecutar de la mejor manera. Ahora, nosotros en diciembre sí licitamos ya el paquete 2, que es una apertura de carretera a 4 carriles, que son cerca de 8.4 kilómetros, que es desde el Obrajuelo hasta el desvío de Hato Nuevo. Ahí lo que vamos a hacer, la construcción de la carretera a 4 carriles, ciclovía, aceras para peatones, vamos a construir ciertas pasarelas, entre otro tipo de obras de paso. La obra va a durar 2 años. 2 años. 2 años. La que ustedes acaban de licitar. La que acabamos de licitar. Las ofertas se van a presentar. También licitamos la construcción de 2 puentes. Uno en el Río Grande de San Miguel, un puente de 140 metros, y otro puente en el río Taisihuat de 90 metros. Estos puentes son a 4 carriles, también incluyen ciclovía, iluminación, entre otro tipo de cosas. En marzo se presentan ofertas para los 2 proyectos y estimamos nosotros que en 2 años después ya vamos a tener la obra finalizada. Entonces, en 2022, digamos, ya vamos a tener el periférico Gerardo Barrios completo como tal. El paquete 1 sí, según las estimaciones y la programación que tenemos, es hasta marzo de 2021 que vamos a terminar la ampliación desde el desvío de Moncagua hasta el desvío del Obrajuelo, que es lo que ya estamos construyendo ahorita. Si vemos la obra completa, con todas sus fases, con el diseño integral, como se pensó en un inicio, estamos hablando que podría tardar toda la gestión, prácticamente, por la magnitud que tiene la obra. En realidad sería antes, porque estamos estimando que en 2022 ya vamos a tener la obra como tal, completa. ¿Completa? Completa. Entonces sí sería antes de la gestión. Igual otros proyectos que estamos trabajando, que nosotros estamos tratando de que se agilicen lo más pronto posible, porque te puedo dar una comparación de este proyecto como tal con un proyecto nuevo que nosotros ya licitamos el diseño, que es el proyecto de la carretera de Los Chorros. Nosotros iniciamos en el mes de junio con las estimaciones de costo. Hicimos 3 tipos de alternativas. Entre estas 3 alternativas se escogió la alternativa del viaducto para reducir la vulnerabilidad de la carretera, que es desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico. Entonces, en junio nosotros hicimos las estimaciones de costo, solicitamos el préstamo al BESI y ya en el mes de noviembre nos aprobó el BESI el préstamo. Es decir, prácticamente en los primeros 6 meses de gobierno nos aprobaron el préstamo, teníamos ya el diseño. ¿De cuánto es la inversión? Licitamos el diseño. La obra de infraestructura como tal son 206 millones de dólares. Okay. 206 millones de dólares, 6 millones de supervisión adicionales, y el PESI nos ha dado 245.8 millones porque ellos contemplan parte de imprevistos, porque esto puede gastarse o puede no gastarse al final. Lo que pasa es que sucede que por las experiencias con los gobiernos anteriores, las obras se han encarecido, como por ejemplo el caso del bypass de San Miguel, que se encareció, entonces ellos dejan imprevistos. Claro, nosotros no vamos a permitir
que estas cosas suceden. De hecho, en 7 meses prácticamente nosotros tenemos el préstamo aprobado, licitamos el diseño de la obra, tenemos diseño conceptual ya de todo el proyecto. Hoy en enero se adjudica el diseño, en octubre nos van a entregar el diseño de la obra ya de ingeniería. En noviembre nosotros estimamos ya licitar la construcción de esa obra. Obviamente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, que va a ser quien al final va a tener que aprobar y luego aprobar la suscripción del préstamo y luego la ratificación del mismo, porque hay que pasar 2 veces por la Asamblea. ¿Y en cuánto tiempo va a estar terminada esta obra en su totalidad? En 2 años. Nosotros estimamos en 2 años. El viaducto, que digamos es la parte más compleja, como una carretera aérea, un puente aéreo que se va a construir, estamos solicitando, digamos, dentro de todo el proyecto y el diseño que se va a hacer, que sea prefabricado, porque prefabricado ya hay experiencias. Por ejemplo, en México se construyó el periférico elevado de 6 kilómetros y lo hicieron en 1 año, los 6 kilómetros. Entonces, nosotros tenemos experiencia. Por ejemplo, el viaducto del Bypass de la Libertad, que son 380 metros, no es prefabricado. Conlleva un poco más de tiempo para la construcción. Entonces, ¿y qué impacto o qué beneficio va a tener esta obra para los miles de vehículos que pasan sobre todo en esa arteria, y también de qué forma se va a garantizar reducir la vulnerabilidad que tiene la zona, sobre todo de Los Chorros, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hemos hecho incluso estimaciones, por ejemplo, de la tasa interna de retorno nos dio un 22%. Es decir, es sumamente alta la tasa interna de retorno que vamos a tener con el proyecto de la carretera de Los Chorros. Se transitan en promedio diario cerca de 60,000 vehículos. Incluso ya proyectamos todo lo que estamos haciendo con el tráfico que vamos a tener de aquí a 20 años. Y una de las cosas que estamos pidiendo en la factibilidad son de 6 a 8 carriles de carretera, que al final la factibilidad no los va a dar, porque son 3 meses de factibilidad, 7 meses de diseño de ingeniería. Pero esta carretera al final va a mejorar toda la parte logística del país, va a beneficiar la economía, porque al final ahí tenemos el puerto de Acajutla, tenemos toda la conexión de nuestros hermanos de Guatemala que entran a nuestro país. Entonces va a dinamizar parte de la economía del país. Hay maquilas. Nosotros nos reunimos con uno de los empresarios que de hecho es extranjero, y él nos decía que uno de los motivos por lo que él había puesto su maquila de origen en Honduras era por la carretera de Los Chorros, porque era un gran problema para ellos desviar toda la carga y todos los productos para otra carretera. Entonces, o por otros sectores, se tardaban demasiado. Entonces, él nos dice, bueno, con este nuevo proyecto yo me puedo animar a traer mi planta y esto va a generar más de 10,000 empleos. Entonces, consideramos, y eso uno de los empresarios que nos hizo un comentario, es decir, esto puede dinamizar la economía en un sector logístico que está ubicado en la parte de Opico principalmente. Entonces, va a dinamizar la economía, va a mejorar el tráfico vehicular de todas las personas que transitan del occidente del país. Es la conexión principal que tenemos. También, esta obra entonces estaría terminada por el 2022, más o menos. Por el 2022, así es. Estimamos 2 años de construcción, entonces la idea es que en diciembre de 2022 nosotros ya estemos inaugurando la obra de la carretera de Los Chorros, y lo hemos hecho todo un plan maestro, porque no queremos que nos pase como los pasos a desnivel que construyeron en el pasado. Lastimosamente todo esto tiene que ver con mala planificación, porque te comento que los pasos a desnivel no es que el gobierno del frente se los inventó y ellos dijeron que ellos lo iban a construir, sino que eran diseños que ya venían del año 2000, del año 90, y que lo que hicieron fue una actualización de esos diseños, pero no hicieron una actualización de los estudios de tráfico, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en la carretera de Los Chorros es todo un plan maestro. Por ejemplo, desde el desvío de Opico hasta Santa Tecla vamos a ampliar la carretera cerca entre 6 a 8 carriles, depende de lo que nos diga el estudio de factibilidad. Y adicional, licitamos junto con Fomilenio, porque son fondos de Fomilenio, el proyecto que estamos haciendo, el periférico Claudia Lars, que es una apertura de una nueva carretera, de un bypass que va a salir desde el desvío de Opico y que va a llegar hasta el desvío de Zacacoyo. Son 10.08 kilómetros nuevos. Ahí se va a construir un puente también en el río Talnique, va a llevar ciclovía, pasos peatonales, entre otras obras de paso que se van a construir.
Pero todo esto, por ejemplo, alguien que vaya a Sonsonate, que quiere ir a Sonsonate, ya no va a tener que pasar por el sector de Lourdes, donde normalmente se hacía parte del tráfico, sino que va a poder irse por este bypass y va a mejorar todo el tráfico vehicular. Igual alguien que venga, por ejemplo, toda la carga que se traslada del puerto de Acajutla, va a poder ingresar por ese bypass y va a ser mucho más fácil el tránsito vehicular en la zona. Perfecto, hacemos un corte, regresamos en breve con más de esta entrevista. De la mañana con 3 minutos, estamos de regreso conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Ministro, hay otra obra también importante que es la construcción. Bueno, primero se finalizó en la gestión pasada la construcción de 4 carriles de la carretera hacia el Puerto de la Libertad y ahora está el bypass de la Libertad. Usted presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República. El día de ayer se conocieron algunos datos que daba un fiscal sobre lo que han encontrado en esta obra y el inicio de esta investigación. Me gustaría que nos explicara cuáles son esos hallazgos primeros que ha tenido esta construcción del bypass en la Libertad. Sí, bueno, el bypass de la Libertad son cerca de 6.8 kilómetros de carretera de apertura a 4 carriles. Y está dividida en 3 segmentos. El segmento 1, que es justamente la entrada al bypass, ahí lo que se está y es lo que se está construyendo ahorita, y que todas las personas que quieran ir al Puerto de la Libertad es lo que normalmente ven, que es la entrada del bypass. Ese conlleva una apertura de 2.9 kilómetros. Es un intercambiador, un paso elevado, es donde ahorita estamos realizando la pavimentación de concreto hidráulico en todo el sector. Ahorita estamos haciendo todo el tema de drenajes y estamos terminando el paso elevado y el intercambiador. Ahí llevamos un 91% de avance. Nosotros esperamos que esa obra que estamos haciendo lo terminemos a más tardar en el mes de abril, el segmento 1. El segmento 2 ya es el viaducto de 380 metros, que es el que se está construyendo. Ahorita tenemos un 70% de avance en el viaducto. Cuando nosotros recibimos, te comento, toda la obra, según Coast, que quien ve temas de infraestructura y temas de transparencia, y que audita el Ministerio de Obras Públicas, a Fovial, y a otras carteras de Estado también, ellos decían que teníamos un 72% de retraso de toda la obra, porque el bypass de la Libertad como tal tuvo que haber terminado en el mes de diciembre. Entonces, nosotros lo recibimos con ese retraso, pero nos reunimos con las empresas constructoras, revisamos todo el proyecto para poderlo agilizar. El segmento 2, que es el viaducto, ya tenemos un 70% de avance. Nosotros estimamos que en el mes de julio, a más tardar, ya vamos a tener terminado el viaducto, que son 380 metros. Y el segmento 3, que justamente después del viaducto son cerca de 3.8 kilómetros y que va a salir, es prácticamente la salida del bypass, que llega hasta la playa Conchalillo. Ese es el segmento que nosotros encontramos problemas, porque cuando llegamos la obra ya tuvo que haber estado cerca del 98% de avance, porque y la obra actualmente está paralizada. Y la obra actualmente está paralizada. De hecho, tuvo que haber terminado el 15 de julio. Y nosotros cuando lo revisamos teníamos solo un 18% de avance. No se estaban realizando trabajos, porque eso fue lo que nos sorprendió también, que no habían trabajos. O sea, ustedes llegan en junio a verificar esta obra y se dan cuenta que en esta parte no se estaba trabajando. No se estaba Pero trabajando. Sí en las demás. Pero sí en las demás obras. Okay. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, nosotros empezamos a revisar, nos sentamos con la empresa constructora. La empresa constructora nos manifiesta que es el gobierno, el gobierno anterior, el que no les quería apoyar y que le había puesto ciertas trabas en el proyecto. ¿Qué trabas y por qué? Ellos lo que manifestaban es de que, digamos, no les aprobaban algunas obras que estaban haciendo y que eso había complicado todos los trabajos, porque como no les aprobaban no podían hacer otro tipo de obra. Entonces, nosotros solo los escuchamos, parte de nuestro equipo técnico, y que me informaron a mí. Los escuchamos. Al final, como vimos que teníamos un 18% de retraso y revisamos todos los informes que había mandado la Corte de Cuentas, porque ya estaba involucrada la Corte de Cuentas,
ya habían informes de los administradores de contrato y que solicitaban la caducidad del contrato de la obra. Entonces nosotros lo primero que hicimos, luego de revisar bien todo este proceso, procedimos a la caducidad de contrato, que era lo que tocaba. Se le dio a la empresa su derecho a audiencia para presentar pruebas, etcétera. Y al final nos dimos cuenta de cómo se había dado todo este proceso. Pero ¿cuáles son esas principales anomalías que se han encontrado? Sí. Porque el fiscal decía el día de ayer, un fiscal que está llevando el caso, que se dio un adelanto en la gestión pasada de 5 millones y que en la obra, en el proyecto, se había establecido que ese adelanto se iba a dar con el 25% de avance, pero la obra tenía solamente el 10%. Sí, nosotros en todo lo que revisamos, la obra se licitó el préstamo se aprobó en 2015. Se licitó diseño-construcción en 2017. Siempre, como el gobierno anterior, siempre retrasado, 2 años después, licitan el diseño y la construcción. Prácticamente se adjudica esa obra en el año 2017, en diciembre de 2017. Nosotros revisamos que en marzo, 3 meses después de haber sido adjudicada la obra, los administradores de contrato ya estaban pidiendo la caducidad de la empresa. ¿Y por qué sucedió esto? La empresa tenía 6 meses para diseño y 12 meses para construcción. En los primeros 3 meses se pide la caducidad porque la empresa no estaba realizando el diseño. Los avances que llevaban prácticamente eran un 2% de avance. Aquí se hizo un asocio entre una empresa salvadoreña y una empresa colombiana. La empresa colombiana nunca vino a realizar trabajos, solo sirvió, digamos, para poder respaldar a la empresa y que pudiera resultar ganadora de la licitación. Pero incluso la Corte de Cuentas, al revisar todos los documentos, se enteraron que habían títulos falsos que se habían presentado para que esta obra pudiera haber sido adjudicada. ¿Títulos falsos? Títulos falsos. Y de hecho habían ingenieros que ellos habían presentado que iban a trabajar en la obra y que eran títulos falsos también. Entonces, todos estos documentos fueron los que nosotros presentamos a la Fiscalía General de la República, pero, digamos, luego de haber sido adjudicada, 3 meses después ya se estaba pidiendo la caducidad. Se le pidió al exministro de Obras Públicas, hablaron con él, al final hizo caso omiso de los informes porque no contestó nada. Continuaron con el proyecto. 6 meses después vuelven a solicitar al exministro de Obras Públicas porque solo tenían 6 meses para el diseño y no se había terminado. Le vuelven a solicitar al exministro y no caduca el contrato. Al contrario, dieron un plan como para continuar con el proyecto. No tenían forma de cómo justificar la prórroga, porque al final, según lo que nos comentan, no lo digo yo, lo dicen los mismos administradores de contrato que ya fueron entrevistados por la Fiscalía General de la República, que los reunían y les decían, hagamos un plan para darles prórroga, pero querían ver cómo lo justificaban. Al final querían justificarlo porque no habían pagado los derechos de vía, pero no tenía justificación porque estaban solo en la etapa de diseño. Ministro, ¿cuánto podría durar esta investigación que está realizando la Fiscalía General de la República para determinar responsabilidades sobre esta obra? Sí, nosotros ahorita se han nombrado peritos técnicos y un perito evaluador que está revisando todos los detalles de la obra y nosotros vamos a dar un informe en más o menos 3 semanas. Luego de este informe que nosotros vamos a dar a la Fiscalía General de la República, ahí va a depender el tiempo que ellos tomen para poder determinar responsabilidades sobre el caso. Pero sí, al menos nosotros como ministerio, los peritos que se han nombrado, peritos técnicos y los peritos evaluadores que fueron juramentados el día de ayer, van a tener cerca de 3 semanas para poder presentar toda la información y de ahí va a depender el tiempo de la Fiscalía. Pero solo te quiero comentar un poco de todo esto. Pasó un año, la empresa tenía 6 meses para diseño, pero pasó un año y no lo había terminado. Ya tenían más de 11 informes del administrador de contrato, el exministro de Obras Públicas. Ya la Corte de Cuentas había estado involucrada y también había pedido la caducidad del contrato, la misma Corte de Cuentas. Y lo que hacen es que se reúnen en el mes de diciembre, le quitan los celulares a todos en una de las salas, a todas las personas que estaban ahí. Se reunieron toda la unidad ejecutora, el exministro de Obras Públicas, las personas que estaban en el despacho, entre otras, y hacen un plan para entregarle a la empresa el anticipo, a pesar que habían observaciones en el diseño. Si bien es cierto, ya había entregado una parte, pero no estaba totalmente aprobado. Pero ¿quiénes estaban ahí en esa reunión y cómo ustedes se dan cuenta de esta información? Lo que pasa es que
una de las personas que está dentro, que digamos estaba dentro de esta reunión, tomó fotografías a la pizarra y tiene pruebas en su celular de esta reunión que se dio. Entonces él mismo nos comentó que se reunió el ex ministro de Obras Públicas, toda la unidad ejecutora, entre otras personas, para poder determinar cómo se le iba a entregar el anticipo. Entonces ya en la misma pizarra, ahí establecen el mecanismo, ahí están todos los detalles. Todo esto se ha presentado a la Fiscalía General de la República y ahí ven cómo le entregan a la empresa $5 millones para que empiece a ejecutar la obra, de una obra que no tenía su diseño aprobado y que tampoco tenía ningún avance porque no había ni iniciado. A ver, pero este anticipo de 5 millones se determina a través de estas reuniones que tuvieron, es decir, ¿es la única prueba o se tiene un documento formal que el Ministerio de Obras Públicas le dio a la empresa como anticipo? Sí, hay documentos formales donde el Ministerio de Obras Públicas le entrega, es decir, de hecho está el desembolso que se firmó para poderle pagar a la empresa. Y de hecho se hizo a una cuenta donde tenía otros recursos, porque normalmente lo que se pide a las empresas es que abran una cuenta y que ahí se deposite el anticipo para tener un mayor control. Este anticipo no se lo depositaron a una cuenta única, sino que se lo depositaron a una cuenta que la empresa ya está utilizando. De hecho, cuando ya empezaron en el mes de enero, pasó febrero, marzo, se dan cuenta que la empresa el dinero no lo estaba ocupando para la obra. De hecho, ni llevaba avances en los trabajos que estaba realizando. Ellos dijeron que lo iban a terminar en 6 meses, porque al final, según lo que comentan, es que el exministro de Obras Públicas les dijo, hagamos todo lo necesario, incluso utilizando nuestro propio personal para poder llevar la obra a cabo. Solo tenían 6 meses ya y la obra iba a durar 1 año, pero ellos dijeron que en 6 meses lo iban a terminar. Entonces, el anticipo no lo ocuparon para eso. El administrador de contrato le manda informes nuevamente al ex ministro de Obras Públicas sobre estas anomalías. Le piden nuevamente la caducidad de contrato porque después de 3 meses no habían avances en la obra. Prácticamente los avances se dio después del mes de marzo, que fue la parte donde hubieron más avances, hasta llegar a mayo. Y ahí es donde terminamos que quedó, digamos, el proyecto con un 18%. Pero al final, es decir, después salió el exministro de Obras Públicas hablando y diciendo de que ellos querían hacer las cosas transparentes, que ellos estaban haciendo las cosas bien. Pero yo te quiero decir, al final, si de verdad ellos querían hacer las cosas bien, ¿por qué no dijeron nada? Nadie sabía de este caso. A ver, pero la Fiscalía tiene pruebas suficientemente fuertes para poder determinar estas irregularidades, más allá de lo que una persona pueda contar. Ustedes han presentado información, digamos, contable también a la Fiscalía. Sí, nosotros hemos presentado toda la información necesaria, contable, toda la información que se presentó por medio de los administradores de contrato, por medio de nuestra UFI, que es la unidad financiera institucional que tenemos en el ministerio. Hemos presentado todo lo necesario para que de verdad se pueda hacer una investigación exhaustiva sobre este caso. La Fiscalía, a pesar de alguna información que habíamos presentado, nos pidió más información. Se le ha presentado esa información que solicitó. Adicional, ¿qué información les pidió la Fiscalía? La Fiscalía nos pidió prácticamente información financiera de todo el proyecto, justamente los volúmenes de obra también que se habían ejecutado, lo que se había pagado, por cuánto era lo que nosotros estábamos reclamando en obra, en multas, entre otro tipo de cosas, los contratos, entre otras cosas. Entonces, nosotros ya le presentamos eso a la Fiscalía General de la República. Se entrevistaron a diferentes personas ya que estuvieron implicados en la obra, principalmente ahorita dentro del Ministerio de Obras Públicas, y después van a haber otras entrevistas a otras personas a medida que avance la investigación. Tengo que hacer un corte, pero vamos a regresar con otras obras que está realizando el Ministerio de Obras Públicas, como la Cárcava en Santa Lucía, y hablaremos también de otros temas como el subsidio al transporte. Regresamos. Conversamos esta mañana con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Ministro, hay otras obras que ustedes están realizando también que tienen que ver con la mitigación en la residencial Santa Lucía, luego de esta Cárcava
bastante grande que se formó y que afectó pues a muchas familias. Usted estuvo ayer visitando pues y verificando los trabajos en esta residencial y me gustaría que nos explicara cómo va este proceso. Sí, bueno, en la residencial Santa Lucía se formó una cárcava que ya viene desde hace cerca de 19 años la problemática, porque no es una problemática reciente. Estuvo principalmente la parte de la construcción que fue por las administraciones anteriores en suelos inestables y principalmente arena, y en la administración del frente que se dio la cárcava y que no le dieron el tratamiento adecuado porque no mejoraron la capacidad hidráulica, no le dieron mantenimiento a la obra que se había hecho. En realidad hicieron una obra cosmética y no hicieron una obra integral que solucionara el problema de las familias. Entonces, en 2016 se repite esta problemática de la cárcava y las familias vuelven a decirle al ex ministro de Obras Públicas, al gobierno anterior, que por favor les ayudaran con esta problemática. Hicieron caso omiso a las solicitudes. ¿No se realizaron ningún tipo de trabajo ahí? No se realizó ningún tipo de trabajo. Hasta 2018 hicieron una inspección, pero solo quedó como inspección, no se hizo ningún trabajo. Entonces, nosotros cuando llegamos en el mes de junio vemos esta problemática. De hecho, el 6 de junio nosotros nos reunimos con el director de Protección Civil y ahí nosotros también le planteamos este problema que se estaba generando en Santa Lucía y donde estaba en peligro y en riesgo las vidas y el patrimonio de las familias. Cerca de 500 familias que estaban en riesgo y nosotros en ese momento, como no teníamos fondos de nuestro presupuesto, le solicitamos a Protección Civil que nos apoyara con fondos, porque ellos tienen asignados fondos FOPROMID que sirven justamente para temas de emergencia. Además, como es un sector privado, la única forma en que el Ministerio de Obras Públicas puede intervenir es por una declaratoria de emergencia. Entonces, es allá en el mes de julio que se hace la primera comisión de protección civil y ahí se aprueban los fondos. En agosto, prácticamente los primeros días de agosto, nos hacen la transferencia de fondos y el día siguiente nosotros salimos a licitación de la obra. Luego nosotros, de todo el proceso de licitación, la empresa presenta ofertas, es un proceso de diseño-construcción, porque no había un diseño anterior, nadie había trabajado para poder resolver la problemática. Adjudicamos esta obra como un proceso de diseño-construcción y justamente en esos días empiezan el temporal y la cárcava se ve mucho más afectada por las lluvias. Para entender, ustedes cuando llegan a la gestión del Ministerio de Obras Públicas se dan cuenta de este problema antes de que las familias se vean mucho más afectadas a raíz de las lluvias. Antes de que se diera ese problema. Lo que pasa, que hubieran sido más afectadas por el tema de las lluvias. ¿Y no contemplaron, por ejemplo, evacuar a estas familias antes? ¿Cómo no? De hecho, fueron de las cosas que se hicieron, ¿verdad? Se hizo una declaratoria de emergencias, se empezaron a evacuar ciertas familias. Pero me refiero con tiempo mucho más anticipado, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la cárcava como tal no estaba afectando justamente en ese momento, digamos, había una parte todavía de la calle, por ejemplo, no estaba afectando totalmente las viviendas. Entonces, en ese momento nosotros, como ya estábamos en el proceso de licitación y de adjudicación de la obra, digamos, no se iba a dar ningún tipo de este evento. Ahora, cuando sucede el tema de las lluvias, ahí es cuando nosotros intervenimos por medio de Protección Civil y se hace la evacuación de las familias, los traslados. El Ministerio de Obras Públicas también apoya todo esto, también los demás ministerios, el Ministerio de Defensa también interviene. Entonces, ahí es nosotros también, la empresa también empieza a hacer ciertos trabajos, porque lo que queríamos nosotros es evitar que la cárcava avance. Entonces empezamos a hacer un lanzamiento de lodocreto, principalmente en el rostro del talud. Eso iba a evitar, no como solo colocar un plástico, que la idea al final de las cárcavas, porque la problemática principal es el agua, porque el agua es que genera bastante las erosiones de los suelos y principalmente en suelos inestables como es la Santa Lucía. Entonces, ustedes están contando, ministro, con un fondo de, si no me equivoco, 3.5 millones de dólares para poder hacer esta rehabilitación de la cárcava. Iniciamos 3.5 millones de dólares
y digamos por este evento que se dio de las lluvias, nosotros solicitamos $1 millón más para poder reforzar el proyecto, porque al final era más obra la que teníamos que hacer. ¿Qué tan integral es esta rehabilitación o construcción que ustedes están haciendo y qué garantías se tienen para que estas personas no se vayan a ver afectadas en un futuro con otro temporal o con otras nosotros estamos contemplando toda una canalización de las aguas. De hecho, se va a construir un pozo central que va a canalizar todas las aguas, se va a mejorar toda la capacidad hidráulica. Este pozo central va a estar canalizado por cerca de 5 pozos que van a ser construidos en esa zona. Ese es uno de los problemas que no se contempló en el pasado. Entonces se van a canalizar todas las aguas lluvias y las aguas negras en ese sector y que las vamos a reorientar todas al río Las Cañas. Ahorita hemos hecho una reorientación de aguas temporales para poder realizar los trabajos. Entonces se va a hacer esa canalización de las aguas. Adicional, se va a hacer un relleno masivo de lodocreto y suelos estables que se van a colocar en la zona porque vamos a recuperar la calle. También va a haber obras de estabilización de taludes, se van a hacer unas bermas y unos muros que se van a colocar tipo soy-nailing. También se van a hacer un anclado de concreto en la base del talud, que eso va a ayudar a que no hayan desprendimientos de tierra, que es lo que normalmente se daba. Pero todas las obras nosotros estamos contemplando hacer drenajes y hacer una reorientación de las aguas al río de Las Cañas. Y esta es una parte de todas las obras que nosotros queremos realizar, porque en la residencial Santa Lucía es una problemática que también viene por toda la cuenca de Las Cañas, donde hay una alta extracción de arena por años. De hecho, algunos le llaman... para mitigar este problema, pero luego ustedes están pensando en algo más integral. Estas obras es para que la residencial Santa Lucía no vuelva a ocurrir este tipo de hechos. Pero adicional, porque en el sector, en toda la cuenca de Las Cañas, hay cerca de 30 cárcavas que nosotros hemos identificado. En total, si queremos ser más precisos, hay 38 cárcavas que han afectado toda esa zona y que por años no se le da un tratamiento integral a la cuenca de Las Cañas por la alta extracción de arena. Nosotros eso ya lo estamos viendo con el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos ya están viendo un plan para poder ver todo el tema de la extracción de arena, pero también nosotros vamos a hacer obras en ese sector para evitar la erosión de los suelos, porque se ha construido prácticamente, como dijo el presidente, la solución como harina, ¿verdad? Porque al final eso parece, pero son suelos inestables, donde se han hecho diferentes construcciones por la mala planificación urbana. De hecho, no existen planes de planificación urbana. El último plan que se hizo ni tan siquiera se llevó a cabo, ni se hizo caso omiso, que fue en los años 90 y que prácticamente todo el plan, no hay nada que se haya ejecutado. Incluso hay obras que se pensaron hacer, pero al final de todo el plan no se ha hecho ninguno. ¿Cuánto tiempo se va a demorar esta construcción que están haciendo ustedes en esta residencial? Más o menos se van a tardar 7 meses. Nosotros estimamos que prácticamente a finales, a principios del mes de agosto ya vamos a haber terminado la obra, cerca del 3 de agosto. Tenemos estimado concluir con los trabajos y esperamos que, según toda la información que nosotros tenemos, las obras complementarias que vamos a realizar, porque hay un préstamo que ya nos aprobaron del KfW, que es la cooperación alemana. Ese ya lo aprobaron en la Asamblea Legislativa, solo falta la ratificación. Eso esperamos nosotros comenzar la licitación en el mes de marzo. Esas son otras obras de protección que vamos a realizar en el sector para poder mitigar diferentes cárcavas y principalmente la cuenca de Las Cañas, donde tenemos la problemática principal. Entonces, algo que te quiero decir es, nosotros ya estamos viendo el problema que ha venido por años, porque esto no es un problema de ahorita, sino que es un problema que viene por 30 años. Toda la cuenca de Las Cañas ha sido afectada por la erosión de los suelos, por la alta extracción de arena. Entonces, con estas obras que nosotros pensamos realizar, más la regulación del Ministerio de Medio Ambiente, pensamos darle una solución definitiva a todas las personas de este sector de Ilopango principalmente. Y a estas familias afectadas, ¿de cuántas estamos hablando en concreto y cómo se les está apoyando en temas de vivienda, por ejemplo? Son cerca de 250 familias las afectadas. Ahorita se le están dando $300 mensuales, ya se le pagó... ¿A las 250? A las 250 familias, ya se le pagó... ¿Con parte de estos recursos? Eso es con fondos FOPROMID, okay. Eso es aparte de los fondos que se destinaron para la obra. Es una ayuda adicional que se le está dando a las familias. Ahorita se les ha pagado hasta el mes de enero,
pero hablando con el ministro de Gobernación me comentaba él que en este mismo mes de enero se le van a pagar 2 meses adicionales a las familias. Entonces se les va a pagar hasta el mes de marzo para que sigan. Y se les va a pagar hasta que de verdad garanticemos una obra responsable, porque no queremos colocar parches como hicieron en el pasado, que solo hicieron ciertas terracerías y no hicieron una obra como tal. Se gastó $1 millón y ese $1 millón resultó socavado. Entonces queremos hacer una obra integral que de verdad solucione la problemática de la familia y que le dé seguridad y confianza. Entonces hasta que nosotros concluyamos las obras y que todo esto esté finalizado, nosotros les vamos a dejar de dar estos $300 mensuales. Ministro, tengo que hacer pausa, pero rápidamente, la inversión que tienen proyectada para este año en cuanto a cárcavas, ¿de cuánto es? Nosotros tenemos cerca de $20 millones que estamos destinando para cárcavas. Hablamos de cuántas cárcavas realizar y qué tipo de cárcavas, porque hay unas que son de gran magnitud. Sí, la idea es hacerle el tratamiento a las 38 cárcavas que tenemos en la cuenca de las Cañas, principalmente, que son los sectores más vulnerables y afectados. Entonces, y adicional hemos revisado otras cárcavas que están, por ejemplo, hay una que está en Las Palmas, otras que están en otros sectores aledaños en San Salvador. Entonces, son obras tal vez más pequeñas, pero que nosotros ya estamos viendo esa solución que le vamos a dar por medio de estos fondos que nos van a ser asignados, que solo esperamos la ratificación en la Asamblea. Perfecto, hacemos pausa, regresamos en breve con más, no nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana 7:35. En el estudio nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Ministro, a finales de diciembre se aprobó en la Asamblea Legislativa con 57 votos a favor para extender la compensación o el subsidio que se le da a los transportistas. Hay que recordar que este subsidio representa en el presupuesto de este año casi $50 millones. Hasta el momento, desde la prórroga que ha tenido desde el 2007 hasta la fecha, no ha tenido esta compensación, este subsidio, ninguna especie de control. Los empresarios lo reciben y podemos observar la cantidad de buses en mal estado, unidades obsoletas y una serie de deficiencias que tiene el transporte colectivo, que usted lo sabe mucho mejor que yo. ¿Qué propone el gobierno como medida integral para poder otorgar este beneficio a los empresarios y qué condiciones específicas? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque mucha gente también se esperaba que luego de esta prórroga el presidente de la República, Nayib Bukele, vetara esta prórroga que se hizo en la Asamblea. Sí, bueno, nosotros presentamos a la Asamblea como gobierno del presidente Nayib Bukele condiciones para el subsidio del transporte colectivo, porque no podemos estar entregando el subsidio, por ejemplo, a unidades que no están circulando. Entonces, por año se ha hecho. Nosotros, de hecho, ya sancionamos. Ahorita tenemos 224 unidades a las que le hemos suspendido el subsidio, algunas porque no han estado circulando, cerca de 100 unidades, y el resto porque han aumentado las tarifas o las condiciones de los buses no han sido adecuadas para transportar pasajeros. Pero la mejor forma, porque nosotros teníamos 15 inspectores de tránsito para poder ir a regular el transporte colectivo en el país, pero la mejor forma para poder identificar todos los buses que no están circulando es por medio de GPS. Entonces nosotros le pedíamos a la Asamblea Legislativa, una de las condiciones, colocar GPS a las unidades. También le pedíamos cobro electrónico, porque la idea del cobro electrónico es pasar a un subsidio que sea al usuario, no por bus, como se ha hecho actualmente, que se ha venido prorrogando la ley transitoria por años. Entonces, y como un decreto que se aprobó en 2014 también, que proponía precisamente eso, dar el subsidio por pasajeros. Por pasajero, así es. De hecho, es 4 centavos por pasajero que se sube a un bus y 2 centavos por pasajero que se sube a un microbús. Pero el gobierno anterior, el gobierno anterior, de hecho, prorrogó siempre por medio de sus diputados, porque los diputados también del gobierno anterior apoyaban seguir con la prórroga del subsidio. Pero ahora tenemos una nueva prórroga de 6 meses. Incluso este año los mismos diputados del gobierno anterior volvieron a votar.
con otros diputados de otros partidos. ¿Sancionó ya el presidente esta prórroga, ministro? De hecho, el presidente ayer lo mencionó en la conferencia de prensa. Una de las cosas que decían era que al final nosotros como gobierno presentamos estas medidas y lo que quieren hacer es como decir, bueno, si al final lo veta, va a ser culpa del presidente. Si al final no lo veta, entonces le van a decir que es culpa del presidente si los transportistas se llegan a manifestar y hacen un paro de buses. Pero entonces, ¿sancionó ya final, esta extensión de 6 meses? En este momento no, pero al final, digamos, lo que quieren hacer es como que el presidente tenga la culpa. Entonces, el presidente obviamente se está revisando ese tema, ahorita se está revisando, pero nosotros lo que queremos darle estabilidad al transporte colectivo, porque una de las cosas que te quiero decir es que nosotros no es que queríamos prorrogar el subsidio, sino que queremos transportarnos a un subsidio que sea por pasajero, pero para esto tenemos que poner ciertas condiciones adecuadas para mejorar el transporte colectivo. Entonces, una de las condiciones que nosotros pedíamos era justamente cobro electrónico, porque no queremos que pase como la administración anterior, que obviamente no solo fue por mala implementación, sino que también por negligencia y otras cosas, porque no hicieron una licitación. Estaba la empresa Subes, que prácticamente fue de dedo, estaban cobrando 10 centavos por costo de tarifa como comisión a los buceros. Pero ¿por dónde iría y fracasó el proyecto? Sí, ¿por dónde iría la decisión del presidente Nayib Bukele sobre esta extensión específicamente de 6 meses que se aprobó en diciembre? Nosotros nos mantenemos en condicionar el subsidio al transporte colectivo. Es decir, lo que se iba a hacer en la Asamblea Legislativa eran dos cosas. Uno, primero las condiciones, porque esa es la idea. Se iba a votar por las condiciones. Yo estuve en la Comisión de Hacienda y una eran las condiciones del subsidio y lo otro era prorrogar el decreto que se había estado prorrogando. Lo que hicieron ahorita es solo prorrogar el decreto y no aprobaron las condiciones. Entonces nosotros lo que necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe son las condiciones al subsidio. A ver, pero entonces, no me queda muy claro el asunto. Ustedes entonces van a presentar una propuesta con una serie de condiciones y requisitos que los transportistas tienen que cumplir para poder seguir dando este subsidio estos 6 meses. Nosotros ya se lo presentamos, de hecho, a la Asamblea Legislativa. Estuvimos en la Comisión de Hacienda, lo platicamos, entre ellos estaba GPS, cobro electrónico, revisiones técnicas vehiculares. Adicional, nosotros pedíamos también que eso es parte de los derechos laborales de los trabajadores, que les pagaran el salario mínimo, seguro social, entre otro tipo de cosas. Entonces, eso se lo presentamos a la Asamblea Legislativa. En la Comisión de Hacienda se votó a favor para pasarlo al Pleno Legislativo por las condiciones del subsidio y también se votó por la prórroga de 6 meses porque la idea era que esas condiciones se iban a hacer en los 6 meses para poderlo implementar el nuevo sistema. Como el presidente no ha sancionado esta extensión de 6 meses, ¿qué va a pasar con el pago de este mes de enero, que son alrededor de $4 millones? Sí, bueno, ahorita se le va a seguir pagando como está actualmente, pero no a todos. De hecho, ahorita con lo que nosotros hemos ya suspendido de subsidio son cerca de $900,000 a los que hemos, digamos, eso sería el año, pero digamos que hemos suspendido a 224 unidades que en el año van a representar $900,000 que van a ser ahorros para el Estado. Entonces, ese subsidio ya no lo vamos a pagar. Y así vamos a seguir suspendiendo subsidio a diferentes unidades que no están circulando o a unidades que, por ejemplo, estén aumentando la tarifa, que normalmente lo hacen en horas nocturnas, que quieren aprovecharse de la población, pero no lo vamos a permitir. Nosotros hemos puesto esquelas y a pesar que ponemos esquelas a diferentes conductores, siempre lo hacen. Entonces nosotros ahí optamos por suspender el subsidio como medida extraordinaria. Sí. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo. Incluso este año vamos a aumentar 50 inspectores más para seguir teniendo un control en el transporte colectivo. Vamos a incrementar los controles que nosotros estamos realizando porque al final lo que queremos es un transporte colectivo digno para nuestro país. Entonces el subsidio, a pesar que los diputados lo aprobaron sin condiciones, pero nosotros sí vamos a estar regulando de una mejor manera todo el tema del transporte colectivo y a la par también vamos a trabajar con las medidas de la implementación de GPS, cobro electrónico. De hecho, ya nos reunimos con la mesa de transporte y uno de los temas que se abordó fue justamente ese. También el tema de las revisiones técnicas vehiculares que son necesarias. Y hay otro tema principal que nosotros también hemos colocado a la mesa en la Asamblea Legislativa, que es justamente reducir los años de la flota de las unidades, porque actualmente tienen hasta 20 años. Antes eran 15 años los que tenían las unidades hasta 15 años para estar circulando. Los buenos empresarios
renuevan su flota antes de los 15 años. Los malos empresarios tienen los buses y solo hacen reparaciones cosméticas. El problema también es que la renovación a unidades. veces se trata de buses que ya tienen una serie de vida útil, ¿no? Que no son nuevos. O sea, se están renovando, digamos, buses usados. ¿Cómo van a regular eso? Sí, nosotros, de hecho, dentro de nuestras reformas que vamos a presentar es que no se puedan dar este tipo de hechos, porque lo que pasa es que la ley a veces permite que se den este tipo de cosas. Entonces nosotros no lo vamos a permitir. Es como las concesiones, por ejemplo, en el transporte colectivo. No sé si tú has visto algún día que se haya licitado una concesión en el transporte colectivo. Yo no la he visto. Las concesiones se daban por dedo y son cosas que nosotros el día de ayer presentamos a la Fiscalía General de la República, así como también las unidades que no están circulando y que se les pagó subsidio por año, y consideramos nosotros que hay indicios para que se pueda considerar como una estafa. Entonces, son cosas que no pueden pasar en el transporte colectivo de nuestro país, donde el 70% de la población se está manejando en el transporte colectivo, y no tenemos que darle un transporte de calidad, tenemos que dignificar el transporte colectivo. Pero entonces, con la propuesta que ustedes han hecho a la Asamblea Legislativa, con esta serie de requisitos, ¿esperan que los diputados lo aprueben en este tiempo de 6 meses o qué realmente va a hacer el gobierno sobre esto? Sí, nosotros esperamos que ellos lo aprueben. De hecho, vamos a presentar también algunas reformas de la ley de tránsito, de reformas de ley de transporte, y esperamos que ellos lo aprueben, porque la idea de nosotros es comenzar con la implementación en estos 6 meses, a pesar que no lo aprobaron, pero nosotros vamos a luchar siempre porque esto se llegue a implementar. Pero el subsidio se va a seguir otorgando a los transportistas. Igual se hubiera otorgado que hubieran aprobado las condiciones. Se va a seguir pagando, sí, solo sí, para nosotros reúnen los requisitos que nosotros estamos realizando en nuestros controles, porque, es decir, ya 224 unidades ya no se les va a pagar, por ejemplo. Unidades que nosotros determinemos que no reúnen las condiciones, tampoco se les va a seguir pagando. Ahorita tenemos 224. Hemos iniciado el proceso sancionatorio en este momento de cerca de 150 unidades más. Y vamos a seguir trabajando para que más unidades del transporte colectivo que no reúnan las condiciones mínimas necesarias para transportar pasajeros, que estén aumentando las tarifas, violando la ley de tránsito y la ley de transporte, que estén haciendo cosas inadecuadas en nuestro país, vamos a regular todo este tema para que de verdad no se le esté pagando subsidio a este tipo de unidades, adicional a todas las unidades que no están circulando y que por años los gobiernos anteriores le pagaron subsidio y que tuvieron que haber regulado, incluso unidades que estaban en Changayo, que ellos ya sabían que ellos habían recuperado, le seguían pagando subsidio. Nosotros eso lo hemos cortado, ya no vamos a seguir pagándole subsidio a esas unidades, porque de verdad estamos trabajando desde el gobierno para transformar el tema del transporte. Tenemos que hacer corte, ministro, pero regresamos enseguida con la última parte de esta entrevista y con sus comentarios en las redes sociales. No nos cambien. 7 de la mañana con 49 minutos en el estudio, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Vamos a dar paso a algunos comentarios y preguntas, ministro, que tengo para usted y vamos a ir uno por uno para que pueda ir contestando. Dice, buen día, pregúntele por qué no ha querido negociar el contrato colectivo con los trabajadores, ya que nuestro contrato es ley de la República. Ministro. Sí, bueno, con el contrato colectivo de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, al contrario, nosotros estamos en toda la disposición de negociar el contrato colectivo. De hecho, hemos tenido diferentes reuniones con los sindicatos de trabajadores dentro del ministerio y, digamos, el acuerdo que hemos llegado es mantener, digamos, ese contrato con los beneficios para los empleados, beneficios básicos que se les han dado y que nosotros lo vamos a seguir manteniendo. De hecho, esto ya se está negociando, también el ministro de Trabajo está viendo ya este tema y pues nosotros con gusto ya tenemos toda la disposición para firmarlo lo antes posible. De hecho, esto ya está en el presupuesto, el contrato colectivo de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. ¿Tienen una fecha exacta para poderle resolver a los trabajadores? Nosotros, de hecho, prácticamente solo vamos a tener la negociación donde va a estar el ministro de Trabajo con los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y luego de eso procederá la firma, porque nosotros, de hecho, ya está presupuestado el contrato colectivo que nosotros habíamos llegado a algún acuerdo.
Perfecto, vamos con más comentarios o preguntas. Ahí está, dice, dígale al ministro que el viaducto debe ir sobre la montaña, no sobre el barranco. Se refiere al proyecto de construcción en la carretera de Los Chorros. Dice, sobre el barranco La Lámpara, del barranco está el otro paredón. Por si no se han dado cuenta, mala decisión construir allí en el barranco. Dice esta persona. Bueno, con el tema del viaducto de Los Chorros, nosotros lo hemos revisado con diferentes técnicos, especialistas de otros países, especialistas de Japón, con Corea del Sur también nos hemos sentado para ver este tema. De hecho, Corea del Sur vino acá a El Salvador porque los fondos son del BESIE, pero también partes son de Corea. Entonces, cerca de 80 millones son los que va a dar Corea, una tasa sumamente baja, 0.2% de interés y 30 años plazo, 10 años para comenzar a pagar. Entonces, la cooperación técnica que nos han dado también influyó para tomar la decisión, y al final el proyecto que vamos a hacer en la carretera de Los Chorros es un proyecto de primer mundo. Está revisada técnicamente por diferentes expertos, como te digo, expertos extranjeros y también expertos locales que han revisado todo este tema. ¿Tiene la base de estudios de factibilidad esta obra? Nosotros hicimos los estudios de prefactibilidad de la obra como tal, y es la mejor alternativa que de verdad va a solucionar el problema vehicular, incluso irte por la montaña. Nosotros ya tenemos problemas en la montaña, pues es donde normalmente se ha dado las diferentes caídas de roca. Entonces, irnos por arriba de la montaña, incluso nosotros revisamos qué podríamos hacer si nos vamos arriba. La obra costaría muchísimo más, cerca de 400 millones de dólares, según lo que nosotros estimamos. Y adicional, habría que construir diferentes viaductos para conectar una montaña con otra. Entonces, al revisar este tema, nosotros escogimos también la propuesta que nos diera la mejor solución y redujera al mínimo la vulnerabilidad. Y lo que nos reducía al mínimo la vulnerabilidad para evitar pérdidas humanas, problemas en la carretera, era la construcción del viaducto, como lo han hecho diferentes países en el mundo. Japón tiene viaductos, Corea del Sur tiene viaductos, China tiene viaductos, Estados Unidos hay viaductos. En diferentes países se han construido viaductos para dar una alternativa principalmente a la caída de rocas, entre otro tipo de cosas, como por ejemplo la problemática que nosotros tenemos en la carretera de Los Chorros. Bien. Es una obra de primer nivel. Vamos con otro comentario o pregunta que tengo para usted en las redes sociales. Rafael Mengíbar dice, ministro, San Salvador es punto de terremotos. Gobiernos no han atendido esa realidad. ¿Puede usted prevenir con población zonas de alto riesgo? Sí, nosotros de hecho con JICA estamos trabajando en colocar en diferentes carreteras prevención en temas de derrumbe. Principalmente lo que se está colocando es unas pantallas donde va a avisar cualquier tipo de riesgo que llegue a ocurrir. Eso es nada más en el tema preventivo de aviso. Pero también hay un tema que por años no se hizo a las diferentes carreteras que se han construido. Primero, que no se habían hecho obras de protección en taludes. Y es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Hay un manual de geotecnia y de taludes que se ha construido junto con el SICA y que nosotros lo estamos implementando ya en diferentes proyectos que queremos hacer. Por ejemplo, la carretera al puerto, por ejemplo, que se hizo a 4 carriles, ya hemos tenido diferentes derrumbes. De hecho, solo, por ejemplo, en el caso de estas lluvias que tuvimos en el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos cerca de 10 derrumbes solo en la carretera al puerto. Es justamente porque no se hizo todo el tratamiento de taludes cuando se hizo la obra. Nosotros estamos contemplando en que todas las obras que hagamos contemplemos este tipo de prevenciones que nos van a solucionar los problemas y no esperar a solucionar los problemas hasta que llegue a ocurrir algo, como por ejemplo la carretera de Los Chorros, que cada vez que se daba un derrumbe, hasta ahí los gobiernos anteriores actuaban, colocaban mallas y muros de alto impacto y de protección para reducir la vulnerabilidad. Eso no significa que no van a seguir cayendo rocas. Pueden caer rocas, pero se deja una zona de retiro. Pero al final se hace nada más cuando ya sucedió el evento. Nosotros estamos viendo diferentes obras que vamos a realizar. Por ejemplo, en Anguiatú vamos a hacer obras de protección en taludes. En la carretera al Puerto de la Libertad vamos a hacer obras de protección en taludes. Y en otras carreteras del país también vamos a hacer obras de protección en taludes para evitar que cualquier desastre o catástrofe natural podamos prevenir de alguna otra manera. Y también no solo eso, sino que también, como cualquier obra que se haga de infraestructura, hay que darle mantenimiento. Entonces, una de las cosas también que estamos contemplando es justamente con Fovial, después darle mantenimiento a todas las obras que nosotros estemos realizando. Ministro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. No, gracias a ti por la invitación, un gusto y un saludo a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron esta mañana. Así cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.